Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más para seguir compartiendo la palabra del Señor a miércoles ya. Y estamos avanzando poco a poco en este Evangelio de Mateo y hoy vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3 que dice así. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, recordemos que estamos hablando de este personaje de Juan el Bautista, cuando dice que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, está hablando de que venían a ver cómo Juan el Bautista bautizaba. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En este tiempo que le tocó predicar a Juan el Bautista, había dos grupos principales dentro del judaísmo. El judaísmo, bueno, para que podamos hacer una idea básica de lo que es el judaísmo, es la religión o la tradición del pueblo judío. Pero dentro de esta tradición hay varias ramificaciones. Por ejemplo, las cuatro principales eran los fariseos, luego están los saduceos, los esenios y los zelotes. Pero los fariseos y los saduceos eran los principales para aquel entonces. La mayor cualidad que tenían los fariseos era su celo por la palabra de Dios. Eran muy radicales en cuanto al cumplimiento de la ley. Y por otra parte están los saduceos, que eran principalmente sacerdotes, eran, por así decirlo, los de clase alta. Mientras que los fariseos se encargaban de enseñar la palabra de Dios por las sinagogas, los saduceos la enseñaban en el templo de Jerusalén. Según la historia, los saduceos desaparecieron, allá por el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Así que el judaísmo que tú y yo conocemos a día de hoy proviene de los fariseos. A pesar de que ambos grupos practicaban el judaísmo, ellos eran enemigos entre sí. Pero a pesar de ser enemigos acérrimos, ellos se unieron para intentar desaparecer a Jesús, llevándolo a la cruz. Podríamos estar hablando largo y tendido y por mucho más rato de las cualidades, de las características de cada grupo, pero en lo que me quiero centrar en esta mañana, en lo que quiero enfatizar, es en el hecho de que fueron estos dos grupos principales quienes fueron a ver con sus propios ojos el ministerio que estaba llevando a cabo Juan el Bautista en el desierto. Lo primero que me llama la atención es el mensaje tan fuerte, es este mensaje tan claro que usa Juan. Porque a pesar de tener enfrente a los que gobernaban el área religiosa del país, Juan no se intimida delante de ellos y les habla con dureza, diciéndole esa famosa frase de generación de víboras. Ojo aquí, porque esta expresión es cierto que es muy dura, pero tenemos que entender que Juan no la usó para atacarles y menos para faltarles el respeto, sino para mostrar su condición. Tanto los fariseos como los saduceos presumían de que cada uno tenía su manera de pensar, su manera de actuar, pero lo que Juan les está diciendo es que al final eran todos iguales. Al final eran como las víboras, que cada uno dice que va por libre, pero al final todas se unen en manada. Y eso es lo que Juan les estaba diciendo. Ustedes se están reuniendo aquí hoy en manada, les dice Juan, como una generación de víboras, con el fin de atacar con el veneno de su boca. Y aquí tenemos que volver una vez más a lo mismo de siempre. Juan está usando un vocabulario que la gente para aquel entonces entendía bien. Claro que hoy nadie pondría el ejemplo de las víboras, pero sin embargo en aquel entonces, y más aún en el desierto, predominaban las víboras. Todos sabían que si veías una víbora venir hacia ti, lo más probable es que hubieran más, porque ellas atacan en manada. Así que lo que Juan está haciendo es usar un vocabulario entendible para todos. Y aquí quiero detenerme por unos segundos para explicar algo bastante importante. Porque por desgracia, he escuchado a gente predicar de esta manera. He escuchado a personas predicar llamando a su audiencia generación de víboras y atacando de una manera durísima. Y lo peor de todo es que creen que están haciendo lo correcto. Y creen que están haciendo lo correcto porque dicen, no, Juan el Bautista predicó así, predicó de esta manera. Y para aquellos que piensan así, es porque de verdad no entienden para nada el contexto de estas palabras de Juan. Lo primero que nosotros tenemos que entender y tener claro es que Juan es el último profeta de la ley. A partir de Juan en adelante ya estamos en la gracia. Por lo tanto, se acabó la condenación, se acabó la acusación, se acabó el señalar a la gente. A partir de ahora, de Juan en adelante, una vez Cristo hace acto de aparición, estamos bajo la gracia. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 17, que Jesús no ha venido a este mundo para condenar.
Él ha venido para salvar. El mensaje a partir de ahí cambia radicalmente. Nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones y aún nuestras exhortaciones nunca deben ser para condenar, sino para traer salvación. Aquella gente que predica condenando a los demás, aquellos que están todo el día juzgando a los demás o están constantemente, permanentemente arremetiendo, incluso insultando, como en algunos de los casos yo me he encontrado, déjame decirte que nada se están pareciendo a Juan el Bautista, sino que más bien se están pareciendo a esa generación de víboras de los fariseos y de los saduceos. La Biblia nos llama a que toda palabra de nuestra boca sea para edificación. Por favor, entendamos de una vez por todas esto, de que nosotros somos portadores de buenas nuevas. Ojo, porque con esto no estoy diciendo ni muchísimo menos que no tenemos que atacar el pecado, sino que lo que pretendo enseñar esta mañana es que nuestra predicación ha de atacar al pecado de la gente con el fin de salvar, no de condenar. Cuando tú condenas a alguien a través de la predicación o a través de la enseñanza, aunque tengas razón en lo que estás diciendo, la otra persona no va a cambiar porque se siente atacada y no va a recibir esas palabras. Si tú te fijas en la predicación de Jesús, aunque muchas veces es cierto que era duro en sus palabras, siempre edificaba, siempre traía salvación. Él, por ejemplo, tenía en una ocasión una mujer adúltera delante de él y en vez de condenarla, dice la Biblia, que lo que hizo Jesús fue perdonarla, fue restaurarla y sobre todo salvarla. Recuerda esto siempre, un mensaje de amor cambia más que un mensaje de condenación. Por eso dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, como en el Nuevo Testamento, también lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que esto nos enseña que el amor cubre multitud de pecados. Nosotros estamos llamados a reconciliar a la gente con Dios y no a condenarles. Nuestra misión es salvar, no condenar. Bueno, por falta de tiempo yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero mañana, Dios mediante, continuamos con este mensaje tan conocido, tan famoso de Juan el Bautista, de generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Mañana continuamos, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Gracias, Dios mío, por este día. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Gracias por tu palabra que nos trae luz, nos ilumina y nos enseña el camino que uno debe seguir en la vida. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que nos bendigas no solo a nosotros, sino a nuestros hogares, nuestras familias, todo nuestro entorno, Señor, la iglesia donde estamos. Bendícenos, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor, este mensaje tan conocido de Juan el Bautista. Dios te bendiga.